Gobiernos anteriores del kirchnerismo, el Estado no solo falseaba datos, cosa que hizo desde principios de 2007 hasta principios de 2016, cuando ya se había producido la salida del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, principalmente adulteraba el dato de la inflación, sino que también anulaba ciertos datos, como por ejemplo el de la pobreza, que directamente hubo un momento en que la eliminaron, argumentando que eso era estigmatizar a los pobres. Era un mensaje oficial del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, el justificativo para explicar por qué no había más información de pobreza en la estadística oficial argentina. En aquel momento, en aquel contexto, cobró mucha importancia el estudio que hacía por su cuenta la Universidad Católica Argentina, porque no había información al respecto. Bueno, hoy sigue siendo una referencia, aunque ya contamos de vuelta desde 2016 con estadísticas oficiales confiables. El número de la pobreza en la Argentina actualmente, según la UCA, es del 43,8% de la población, casi un punto menos que en 2020. Son en total 18.400.000 personas y entre los niños, las familias pobres son más numerosas, entre los niños la pobreza alcanza el 64,9%. Esta es la evolución de este indicador que, insistimos, se volvió importante porque en su momento el Estado anulaba esta información. Directamente la censuraba, la información relacionada con la pobreza. Según lo que estima la UCA, teníamos el 24,7% en 2011, el 26,2% en 2012 y así fue creciendo hasta el 43,8% actual, con un pico el año pasado del 44,7%. Uno de los datos significativos del estudio de este año de la UCA es que nunca hubo tanta gente que, aún trabajando, sea pobre, se mantuviera en la pobreza. Ese es uno de los datos salientes. Es récord la cantidad de gente que trabaja y al mismo tiempo es pobre. La mirada sobre estos números del destacado economista cordobés Jorge Ingáramo. 44% de los argentinos es pobre, casi 18.300.000 personas. El 47% de la población recibe alguna ayuda estatal y eso evidentemente no alcanza para cubrir esa brecha. El 31% de los hogares son pobres. Estamos hablando de pobreza por ingresos, ¿no? Es preocupantísimo que desde las PASO del año 19, o sea, hace más de 2 años, los asalariados, que normalmente son los que tendrían que estar por encima de la línea de pobreza, los asalariados pobres pasaron de 20 a 28% del total. Que la fábrica de pobres se llama inflación. La pobreza por ingreso es inflación. La pobreza estructural es un problema de inversión. ¿Existe todavía la clase media? Sí, claro que existe. Es la que tiene una parte importante del ahorro en dólares que está guardado. Porque no se olvide que en la Argentina hay 200.000 millones de dólares en billetes que están en los hogares argentinos en alguna parte o en el sistema financiero en alguna parte. Pero, o sea que si nosotros movilizáramos los ahorros que están guardados en el canuto, como le llamo yo, no habría ninguna clase de problema. Bueno, yo diría que no hay más del 12-15% de los hogares en la Argentina que tienen un nivel de vida aceptable. ¿Qué pasa con los menores, con los más chicos? Bueno, es el drama más grande, ¿no? O sea, es donde va toda la asistencia de la UH y los planes, es en los grandes conurbanos, y ahí está en los menores de 14 años son el 56% pobres. Eso es lo más dramático de todo, porque augura un futuro que hay que resolver urgente de manera